85 años del Instituto Nacional de Estudios de Teatro. 1936. El Instituto Nacional de Estudios de Teatro se creó en el año 1936 junto al Teatro Nacional de Comedia. Ambas instituciones compartían la sede del Teatro Cervantes, así como la dirección del mismo director general, Antonio Cunil Cabanellas, y el mismo objetivo de arraigar la convicción de que el teatro es un factor importante en el desarrollo espiritual de un país. Bajo la dirección de Cunil Cabanellas se crearon y organizaron las diferentes secciones que aún hoy forman parte del INET, la biblioteca y el archivo de arte dramático. El director participó además seleccionando la adquisición de libros, revistas y periódicos y contribuyendo con su archivo de teatro popular. Se organizaron todos los años de esta gestión ciclo de conferencias sobre teatro que fueron difundidas mediante su publicación en los cuadernos de cultura teatral. 1937 se creó la comisión organizadora de la Exposición y Museo Nacional del Teatro, que comenzó a reunirse a partir de 1937, abocada a recolectar material para crear el mismo. 1938 se inaugura el Museo Nacional del Teatro el 19 de septiembre de 1938 en la sede del Teatro Nacional de Comedia. 1940. La prolífica labor de Antonio Cunil Cabanellas concluyó con su renuncia al cargo de director del Teatro Nacional de Comedia el 22 de octubre de 1940, para la que adujo razones de salud. En realidad, el personalismo de Antonio Cunil Cabanellas fue la causa de la finalización de su gestión. Los conflictos suscitados a partir de la llegada de Gustavo Martínez Zuviría a la presencia de la Comisión Nacional de Cultura y los intentos de esta nueva gestión de participar en la toma de decisiones del teatro, creando una comisión asesora del Teatro Nacional de Comedias, y en especial dada su intromisión en la Comisión de Lectura, tuvo como consecuencia el alejamiento de Antonio Cunil Cabanellas de su cargo de director. Luego de la renuncia de este último, asumió el 27 de diciembre como director administrador Alejandro Berruti, autor dramático que se había desempeñado bajo la gestión de Cunil Cabanellas como administrador general. De esta manera, se subdividieron en el Teatro Nacional de Comedia los roles que antes asumía Cunil, el de director administrador y el de director escénico, con el objetivo de convocar así a diferentes directores. 1941. La dirección del Instituto Nacional de Estudios de Teatro fue separada de la del TNC y en diciembre de 1941 fue designado José Antonio Saldías como director del INET y del Museo del Teatro. Por su parte, Berruti, como director del TNC, siguió en gran medida los lineamientos de Cunil Cabanellas desde 1941 hasta la intervención del teatro el 20 de agosto de 1946. A partir del cambio de la nueva gestión de Saldías, el Instituto Nacional de Estudios de Teatro mantuvo, como en la etapa previa, el funcionamiento de su biblioteca, archivo y museo, continuando la realización de conferencias y publicaciones referidas al teatro, así como la publicación de los cuadernos de cultura teatral y sumando nuevas publicaciones. 1942. El INET desarrolló nuevas actividades, entre las que se destacó el primer concurso de teatros independientes con el propósito de difundir al público la labor vocacional que realizaban los teatros de aficionados. Esta iniciativa constituyó un reconocimiento y el primer intento de apoyo desde el teatro oficial al circuito del teatro independiente, este último de fundamental relevancia en la modernización de nuestro campo teatral desde sus inicios en 1930. 1943. A partir de 1943, el INET publicó el Boletín de Estudios de Teatro, revista que se editó durante 6 años, con el objetivo de divulgar documentos sobre la historia del teatro argentino e información sobre la bibliografía teatral publicada, así como difundir las actividades realizadas en el INET. El teatro para niños encontró en el Instituto Nacional de Estudios de Teatro, a partir de 1943, un espacio muy relevante de creación y difusión, en especial el dedicado al teatro de títeres. Con la intención de crear un público para el espectáculo teatral, el INET consideró
que el camino más directo y eficaz para llegar a los niños de las escuelas y difundir entre ellos el teatro era por medio de sus maestros, y en unión con el Consejo Nacional de Educación organizó un concurso para maestros, cuyos ganadores asistieron al curso realizado en septiembre de 1943, el cual fue dictado por una figura emblemática y precursora del teatro de títeres en la Argentina, Javier Villafañe. Este también dictó una conferencia ese año, publicada en los Cuadernos de Cultura Teatral, y elaboró una publicación, Titirimundo, para difundir entre los asistentes al curso y maestros del interior del país. El curso se clausuró con una función gratuita para alumnos de escuelas, en la que participaron 7 grupos de títeres de niños, y en noviembre se realizó la primera exposición nacional de títeres, con aportes de titiriteros profesionales. 1944. En 1944 se creó el Teatro Nacional de Títeres, que se presentó hasta 1946, con dirección de Javier Villafañe, y volvieron a realizarse los cursos y exposiciones de títeres. El primer elenco que se presentó fue el del Teatro La Cortina, con dirección de Mané Bernardo y la participación de Sara Bianchi, otras 2 figuras fundamentales y pioneras del teatro de títeres en nuestro país. Mané Bernardo tuvo a su cargo el taller de títeres del INET y la dirección de todas las obras presentadas por el Teatro Nacional de Títeres, la mayoría basadas en textos clásicos. También el INET publicó la colección Biblioteca Teatral, conformada por diversas secciones. La sección Obras consistió en la publicación de obras dramáticas de autores argentinos editadas en el período 1942-1946. En la sección Crítica y Ensayos de la Biblioteca Teatral, patrocinado por la Comisión Nacional de Cultura, se publicó en 1944 un extenso estudio de fundamental importancia sobre historia y estética del teatro argentino, el teatro en Buenos Aires durante la época de Rosas, de Raúl H. Castañino, que constituye una fundamental contribución documental a la historia del teatro argentino en el período comprendido entre 1829 y 1852. 1945. En junio de dicho año se realiza una exhibición del Museo Nacional del Teatro en la ciudad de Santiago de Chile, en el marco de la Exposición Cultural Argentina organizada por la Comisión Argentina de Fomento Interamericano. El museo expone parte de su patrimonio representado por manuscritos, programas, fotografías, medallas, una maqueta y vestuario. 1946. En 1946 falleció José Antonio Saldías, quien estuvo al frente del instituto entre 1941 y 1946. Asumió la dirección por un breve lapso el crítico teatral, director y periodista Edmundo Guibur. Sin embargo, su mandato fue interrumpido al designarse interventor a Rodolfo Lestrade. 1947. En 1947 fue nombrado como director el dramaturgo y poeta de origen catamarqueño Juan Oscar Ponferrada para el período 1947-1956. El director del INET, Juan Oscar Ponferrada, dirigió el seminario dramático que contaba con un repertorio donde predominaban obras de autores españoles del Siglo de Oro, Cervantes, Lope de Vega, Tirso de Molina, e incluso también autores tradicionales argentinos, comedias de Laferrere, sainetes de Pacheco. Durante este período continuaron publicándose los Cuadernos de Cultura Teatral, que a partir del número 21 de 1945 se focalizaron en la evocación de diversos actores fundamentales del teatro argentino como Roberto Casau, Florencio Parravicini, Orfilia Rico, Guillermo Battaglia, Mariano Galé, Francisco Ducase y Jerónimo Podestá, constituyendo un valioso aporte al estudio biográfico de actores. También continuó publicándose el Boletín de Estudios de Teatro, que a partir de 1947 su dirección estuvo a cargo de Juan Oscar Ponferrada, lo que trajo aparejado un importante cambio de diseño gráfico en la revista. Asimismo, se sumó un nuevo volumen a la sección Crítica y Ensayos, Las ideas estéticas en el teatro argentino, de Arturo Berenguer Carizomo, 1948. En esta etapa, la labor del INET se vio afectada con una disminución de sus actividades respecto a la etapa previa y, si bien
se continuaron llevando adelante publicaciones. En 1948 el museo fue cerrado y desmantelado y sus elementos fueron trasladados al subsuelo del ahora llamado Teatro Nacional Cervantes. 1949. El nuevo proyecto editorial de este período fue el Repertorio Teatral Argentino. Esta colección, publicada entre 1949 y 1950, está conformada por 2 volúmenes que contienen 3 obras dramáticas de 2 autores argentinos de fines del siglo XIX y principios del siglo XX, Nicolás Granada y Martín Coronado. 1950. Tradicionalmente se mencionaba que el INET fue cerrado en 1950. Sin embargo, el Instituto Nacional de Estudios de Teatro no fue cerrado completamente en 1950, como suele afirmarse, sino que sus actividades quedaron reducidas casi a lo meramente administrativo. Sus autoridades continuaron durante el lapso de 1950 a 1954 realizando los planes de labor anuales. La dirección del INET en los años 1950, 1951 y 1952 realizó reiterados reclamos a las autoridades superiores en el interés de la institución por recuperar y rehabilitar el Museo del Teatro. 1954. En 1954, la crisis económica se hizo sentir en el ámbito teatral oficial. En ese año, se disolvió la Comisión Nacional de Cultura, dejando esto acéfalo al Teatro Nacional Cervantes, ex Nacional de Comedia, dada la imposibilidad financiera del Estado de mantenerlo. Debido a esto, se generó una polémica sobre si adjudicarlo a una empresa privada mediante una licitación que tuvo como consecuencia la paralización de la actividad de ese teatro. Esto, sumado al cierre parcial del INET en 1950, dio lugar a que luego del golpe de Estado de 1955 aparecieran críticas a las decisiones y al accionar de la administración previa. 1956. En 1956, el interventor Osvaldo Bonet comenzó con las tareas de limpieza y reordenamiento del museo con vistas a su reapertura, así como la designación de Alfredo de la Guardia como nuevo director del INET en 1958, cargo que ocuparía hasta 1966. Habría significado la rehabilitación de la institución. 1958. En 1958, la nueva gestión del director Alfredo de la Guardia propuso reabrir el museo, para lo cual comenzó con diferentes acciones de restauración y revisión de las colecciones. Sin embargo, el Plan de Labor de 1958 continúa bajo un contexto de crisis económica que afectó a diferentes áreas del Estado. La primera actividad realizada por la nueva dirección del INET en 1958 fue un acto con Samuel Eichenbaum, Inda Ledesma y Pablo Palant en el Sindicato de Luz y Fuerza. 1959. En 1959 se realizó una exposición dedicada al arte dramático de las épocas de la colonia y la emancipación, hasta que se logró reinaugurar la primera sala del museo el 5 de septiembre de 1960. 1960. Se logra concretar la reapertura del museo. El 5 de septiembre se inaugura la Sala 1 dedicada al arte dramático del periodo comprendido entre el siglo XVIII hasta mediados del XIX. Luego, en marzo, la Sala 2, dedicada al arte dramático del periodo comprendido entre mediados del siglo XIX hasta comienzos del siglo XX. Se logró concretar la creación de lo que en un primer momento se denominó Archivo Fonográfico Dramático y luego pasó a llamarse Discoteca Dramática Documental. Esta se componía por 7 grabaciones en discos con síntesis de obras dramáticas producidas por el INET entre 1960 y 1966. Los discos fueron grabados en los estudios de Radio Nacional por los mismos actores
que las representaron en el momento de su estreno. Además, las grabaciones estaban precedidas por las palabras de sus autores cuando ello era posible. Si no lo era, eran sustituidos por unas palabras críticas sobre el dramaturgo y por actores que hubieran representado la obra. 1961. En junio de 1961, este archivo fonográfico causó interés en el V Congreso Internacional de Bibliotecas, Museos de las Artes del Espectáculo, realizado en París, donde fue presentada la grabación de Ollantay, por lo que se invitó al instituto a participar de una reunión a realizarse en Milán en mayo de 1963, con la intención de crear una Federación Internacional de Fonotecas. 1964. En 1964 se destaca que la finalidad del INET es el fomento y conservación de la cultura dramática, agregando el de 1965 que el instituto es el único organismo dramático oficial que cumple una misión de orden cultural en el ámbito escénico argentino. Otro de los logros de la administración de Alfredo de la Guardia al frente del instituto fue la publicación de la revista de estudios de teatro entre 1959 y 1966, aunque posteriormente tendría otros dos períodos en los que mantendría su nombre: 1970, 1972 y 1986-1987. Durante la dirección de Alfredo de la Guardia, la publicación incluía artículos sobre historia y teoría teatral, así como información sobre las actividades realizadas por el INET y sobre la actividad teatral de su época. De todas maneras, y más allá de las vicisitudes económicas, para el periodo estudiado 1936-1965, los sucesivos gobiernos, más allá de su orientación política, sustentaron la actividad teatral y la labor del INET en base a la idea guía de la función social del teatro. Así como en los años 30, Cunil Cabanellas destacaba que el teatro, en relación al Estado, tenía una función social trascendente. Cunil Cabanellas, 1939-7. El segundo plan quinquenal del gobierno peronista reforzaba esa idea afirmando que la cultura y sus diferentes medios contribuían a la formación de la conciencia artística nacional y dando lugar a que pueda elevarse la cultura social. Entre 1974 y 1978, el INET estuvo nuevamente cerrado. Los materiales quedan en un sótano guardados en cajas y baúles a expensas de la humedad, alimañas, roedores y robos. Fue reabierto en 1978. 1978. Bajo la dirección de Néstor Suárez Aboy, se realizó la publicación del Boletín Informativo del Instituto Nacional de Estudios de Teatro. Este boletín informativo se publicó desde enero de 1978 a febrero de 1980. Tenía un formato pequeño y contenía breves notas sobre teatro argentino, en especial testimonios o semblanzas de actores, actrices, dramaturgos o investigadores de nuestra escena. Brindaba abundantes noticias sobre el teatro de su época en nuestro país y en el mundo, y en especial sobre las actividades realizadas por el INET. Además, realizó panoramas y balances de la actividad teatral de los años 1977 y 1978, tanto de los teatros oficiales y privados en Buenos Aires como de lo que sucedía en el interior del país. 1979. Se produce la mudanza a su nueva y actual sede dentro del Teatro Nacional Cervantes. Mediante el decreto número 1586 del 3 de julio de ese año, por gestiones del INET, el gobierno declara el 30 de noviembre como Día del Teatro Nacional, en conmemoración de la inauguración del Teatro de la Ranchería en 1783. 1980. El INET recibe un diploma de honor en el marco del 18º Congreso Argentino El Niño y la Televisión de Santiago del Estero. 1981. Se realiza la entrega bianual de premios Pepino el 88 a la producción teatral de 1979-1980.
1984. El INET y el museo continúa su existencia. Con la democracia asume Osvaldo Calatayud la dirección del INET entre 1984 y 1998. El INET participa en la 10ª exposición Feria Internacional de Buenos Aires, el libro del autor al lector. 1986-1987, publicación de la revista Estudios de Teatro. Esta revista atravesó 3 períodos diversos en los que mantuvo su nombre, pero varió su dirección y su diseño gráfico. Número 1 al 10, 1959-1966. Número 11 y 12, 1970-1972. Número 13 al 15, 1986-1987. Publicación de los cuadernos de divulgación teatral. El primer volumen de estos cuadernos compila las clases que dictaron Rubens Correa, Julio Brabuskinas y Justo Gisbert en el marco del Seminario de Técnicas Teatrales organizado en mayo de 1986. Número 1 al 2, 1987-1988. En la temporada 1987 se realiza la entrega bianual de premios Pepino el 88 a la producción teatral de 1985-1986. 1992-1994. En 1992 se produce la recepción de la primera donación del archivo personal del investigador teatral, periodista y crítico Jacobo de Diego. Luego de su fallecimiento, entre 1993 y 1994, la familia donó la segunda parte de este enorme acervo. 1997, entrega de premios Pepino el 88 por el director del INET, Osvaldo Calatayud. 1999. En 1999 asume como directora Alejandra Baldi. Lamentablemente su gestión en el INET duró 1 año por razones de salud. 2000. Comienza un nuevo periodo del 2000 al 2016 para el INET. Asume la profesora María Cristina Lastra Belgrano como directora a cargo del instituto. Durante la gestión de María Cristina Lastra Belgrano, el INET recibió los siguientes premios: Interés Cultural por la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, 2001. Premio al aporte al teatro argentino y universal otorgado por la Universidad de Buenos Aires, 2003-2004. Premio María Guerrero al INET, directora Cristina Lastra Belgrano, mención especial 2004. Premio Argentores por aporte al estudio del teatro argentino, 2005. Por otro lado, fue la autora de diferentes radioteatros donde se resalta, entre otros temas, la participación de las mujeres que contribuyeron a crear nuestra identidad y que colaboraron en las luchas por la independencia. María Josefa Ezcurra, una mujer controvertida. El Curupay, donde se destaca el aporte de Belgrano a la economía. La educación, el medio ambiente y el lugar de la mujer en la sociedad, representados en varios espacios como el Centro Cultural Borges, entre otros, 2019. Cuando bajaba las escaleras del Instituto Nacional de Estudios de Teatro para hacerme cargo de su dirección, aquel 22 de noviembre del año 2000, pensé que era una fecha auspiciosa, ya que un 22 de noviembre era la fecha del nacimiento de Pablo Podestá, que junto con sus hermanos fueron los creadores del circo criollo, que daría luego nacimiento al teatro argentino.
Y cuando entré al despacho de la dirección y vi el cuadro de Leonie Matisse del Teatro de la Ranchería, ese original precioso que el instituto tiene la dicha de poseer, pensé, estoy en las entrañas del teatro, en sentido lato y figurado, puesto que realmente estábamos en los subsuelos del Teatro Nacional Cervantes. Pero al mirar detenidamente el cuadro y respirar profundamente y tomar coraje para empezar una gestión que sabía compleja y llena de responsabilidades, pensé, si la memoria no se resignifica, corremos el riesgo de esclerotizar toda una riquísima historia teatral. Fue entonces con ese objetivo de resignificar el patrimonio y el significado del instituto que se comenzó o se retomó y se continuó y se enriqueció una actividad que comprendía la preservación del patrimonio, la exposición del patrimonio, la divulgación, el acrecentamiento. Entonces, la actividad era constante. Las presentaciones de libros, los radioteatros, los teatros para las funciones de teatro para niños, las puertas abiertas a los investigadores de todo el mundo, tratando de darle, en la medida de nuestras posibilidades, las mayores condiciones para sus investigaciones, sus buscas, en fin. Y un día me planteé que el instituto debía tener su carnet de identidad, su presentación, su DNI ante el mundo. Y también me di cuenta de que había gente con un enorme potencial y que no estaban accionando todas esas posibilidades. Fue así que empezamos a gestionar un logotipo que para mi criterio era el documento nacional de identidad del instituto, era una carta de presentación. Comenzamos a gestionar legalmente un logotipo, una marca registrada. Y recurrí a una persona que hasta ese momento estaba dedicada a la encuadernación y al cuidado, a la preservación de los libros de la biblioteca, pero que tenía un gran potencial manual, artesanal. Y ella hizo algo que hoy en día todavía conservo, porque me lo llevé el día que me fui del INET. Ese fue el regalo que me hizo Mónica. Gracias, Mónica. Mónica Leche. Y que fue una síntesis de lo que todos creíamos que era el INET. Teoría y práctica. Práctica y teoría. Sería largo, tedioso y tampoco sería pertinente enumerar todas las actividades que se desarrollaron en ese periodo, del cual puedo hablar porque fui la responsable, la máxima responsable de una larga gestión de 16 años y 2 meses. Realmente se hizo mucho, se hizo a conciencia, con mucho amor, se hizo el inventario del patrimonio que por los distintos avatares políticos de distintas épocas
era un patrimonio que no había sido registrado fehacientemente, y por sobre todas las cosas, esto que yo mencioné antes, ¿no? Del personal que tenía muchas posibilidades y que hasta ese momento, no en todos los casos, pero sí en muchos, no habían tenido oportunidades de accionar estas cosas, estas habilidades, estas inquietudes que tenían y que a veces originan mucha frustración. Tratamos en lo posible de que se activara toda esta energía. En muchos casos se logró y esto fue realmente muy positivo. Se incorporó gente, se fue gente, en general por jubilarse, porque el instituto siempre generó un amor y un sentimiento de pertenencia, del cual era muy difícil y casi diría inútil irse. ¿Para qué irse de un lugar que uno amaba y al que uno sentía que pertenecía? Sería muy largo también nombrarlos a cada uno de ellos, pero todos están en mi memoria, están en la memoria del INET y están en la memoria de la gente que fueron atendidos respetuosamente, amorosamente por cada uno de ellos y responsablemente, muy responsablemente por cada uno de ellos. ¿Hubo problemas? Claro que los hubo, y muchos, y se necesitó mucha paciencia y elaborar relaciones y elaborar situaciones. ¿Qué asociación humana, qué grupo humano no tiene este tipo de problemas? Pero salimos airosos, a pesar de todo, porque teníamos una meta que iba más allá de nuestras individualidades y que era el teatro argentino. Ese teatro que nació en una carpa, nació en un rancho, nació trashumante y que nunca morirá. Como dijera un hermoso poeta, un excelente escritor gallego, Manuel Rivas, la memoria es nuestro hogar nómade y vaya donde vaya, el Instituto Nacional de Estudios de Teatro, la gestión aquella que comenzó un lejano 22 de noviembre del 2000 y terminó un día de mucho calor, el último día de diciembre del 2016, siempre estará conmigo. Siempre voy a estar agradecida por haber sido elegida entre tantos y por haber participado de toda esa magia hermosa que tiene el radioteatro y toda la gente que bueno, todos y todas, y gracias al público, que sin ellos no somos nada. 2018. Tras el retiro de la profesora María Cristina Lastra Belgrano, a fines de febrero de 2017, comienza un periodo de acefalía para el INET, que dura hasta julio de 2018. Luego asume la doctora Laura Mogliani. Exposición Actores y Actrices del Teatro Argentino. Exposición de fotografías, retratos y esculturas de actores y actrices de relevancia en la historia de nuestro Teatro Nacional.
pertenecientes a la colección del Instituto Nacional de Estudios de Teatro. Fue inaugurada en el marco de la Noche de los Museos el 10 de noviembre de 2018, con 675 asistentes, y permaneció abierta hasta el 4 de octubre de 2019, sumando la cantidad de 330 asistentes en 2018 y 2.784 asistentes en 2019. Premio Teatro del Mundo 2018, reconocimiento al Instituto Nacional de Estudios de Teatro por su trabajo destacado en la categoría Instituciones, Centro Cultural Ricardo Rojas U. Donación Kibes Taif. En diciembre de 2018 se recibió la donación de la biblioteca teatral perteneciente al destacado periodista, crítico teatral y gestor cultural Kibes Taif, por voluntad de sus hijas Débora y Eliana. Kibes Taif fue una personalidad de enorme relevancia en el ámbito teatral argentino. Se destacó como editor de la revista Teatro 20 y por su labor como director del Teatro General San Martín. 2019. Exposición 200 años de circo en Buenos Aires. Exposición destinada a conmemorar los 200 años de la llegada del primer circo a Buenos Aires. El circo inglés de William and Mary Sotheby en 1819. Exposición de documentos, fotografías y objetos relativos a la historia del circo en Buenos Aires, pertenecientes al patrimonio del INET. Fue inaugurada en el marco de la Noche de los Museos el 2 de noviembre de 2019, noche en la que acudieron 2.783 asistentes. Se encontraba en exposición cuando el INET debió cerrarse por el aislamiento preventivo social obligatorio. 2020. Cierre de la atención al público desde marzo de este año debido a la pandemia de COVID-19. Ciclo de charlas virtuales 2020. Centros de documentación de artes escénicas e investigación teatral en tiempos de pandemia. Septiembre-noviembre 2020. Conversión de grabaciones sonoras analógicas a producción audiovisual en redes sociales 2021. Mi vínculo con el INET ha sido muy importante a lo largo de mi carrera. Recuerdo que ingresé al INET por primera vez como asistente de las jornadas de investigación teatral organizadas por ACITA en 1987, y allí leí mi primera ponencia en un congreso organizado por el GTA en 1990. Tanto ese como todos los años siguientes participé activamente en la organización de los congresos internacionales de teatro iberoamericano y argentino que organizaba el GTA anualmente en la sede del INET. Concurrí asiduamente todos esos años como investigadora teatral a consultar su biblioteca y su archivo. Desde 2014 trabajo allí, primero como investigadora y archivista del Fondo Jacobo de Diego y desde julio de 2018 como directora. Cambio de rol que ha representado un gran desafío para mí y que he asumido como equipo con mis compañeros de trabajo. Uno de los principales objetivos que nos hemos propuesto desde que estoy al frente del INET, al provenir del campo de la investigación teatral, es dinamizar su vínculo con los investigadores teatrales, tanto con los de nuestra ciudad como con los del interior y exterior del país. Nos proponemos que el INET esté al servicio de los investigadores, dispuesto a atender sus consultas. Queremos ser un centro de documentación de artes escénicas que sea referente en el campo de la investigación, la docencia y la práctica teatral. Deseamos que nuestra biblioteca y archivo les brinden a los estudiantes, investigadores, docentes, actores y directores teatrales los textos, las fuentes y documentos que buscan para llevar adelante sus trabajos de producción e investigación. Para esto comenzamos creando la página web de la institución, donde se pueden encontrar a disposición de los lectores e investigadores gran cantidad de las publicaciones que el INET editó a lo largo de su historia, así como los resultados de las investigaciones que se han llevado a cabo del mismo. Para fortalecer estos vínculos, también hemos estado presentes en numerosos congresos y jornadas de investigación teatral, visibilizando el patrimonio y la historia del INET.
Además, en 2018 y 2019 organizamos encuentros entre los centros de documentación teatral porteños, con el CEDOC del Teatro San Martín y el Archivo Histórico del Teatro Nacional Cervantes. Y durante este tiempo de pandemia, que debimos cerrar la atención al público, organizamos en 2020 un ciclo de charlas virtuales con otros centros de documentación de artes escénicas y con investigadores teatrales de Argentina y Latinoamérica para compartir experiencias y crear redes entre quienes vivimos en lugares diferentes, pero compartimos inquietudes y tareas comunes. Y en 2021 estamos organizando el ciclo de charlas virtuales Mujeres Investigando en el Archivo INET, que propone difundir las investigaciones realizadas en el Instituto en el marco de las distintas becas de investigación otorgadas por el Ministerio de Cultura. También hemos priorizado el trabajo sobre el archivo audiovisual del INET, que está conformado por documentos sonoros y fílmicos de gran valor histórico y cultural y patrimonial, dado que son registros de puestas en escena significativas del teatro argentino, lo que los convierte en importantísimas fuentes históricas para poder reconstruir cómo eran las representaciones teatrales en el pasado y gracias a ellas poder desarrollar el estudio de la historia de la puesta en escena en Argentina. Estos documentos sonóricos y fílmicos complementan y enriquecen sobremanera los estudios basados solamente en documentos textuales y en algunos casos fotográficos como hasta ahora. Para difundirlo hemos digitalizado 2 monólogos inéditos de Roberto Casó, relevante actor nacional caracterizado por la creación de personajes extranjeros, fallecido en 1929, y la colección completa de la Discoteca Dramática Documental, compuesta por 7 grabaciones en disco de síntesis de obras dramáticas producidas por el INET entre 1960 y 1966. Con estos documentos sonoros hemos creado videos que están disponibles y a disposición de los investigadores en nuestro canal institucional de YouTube, y desde ahí los compartimos también en nuestra página web y en nuestro perfil de Facebook. En cuanto a los films, recientemente se ha digitalizado El Pericón Nacional, un film silente de nitrato de 1906, que fue proyectado en el ciclo de charlas de este año, y esperamos poder avanzar en la digitalización y difusión de más documentos sonoros y fílmicos. Toda esta labor es posible por el trabajo en equipo con el personal del INET, en el que cada uno aporta su talento particular, su compromiso institucional y su labor para el desarrollo y crecimiento del INET.